Chicos, ¿me pueden escuchar? ¿Me confirman, por favor? Gracias. Bueno, chicos, hoy vamos a ver la guía número 5 de tipos de sociedades comerciales y títulos de valor. Antes de esto, más o menos, ¿en qué tema ya están con el ingeniero? Chicos, pueden analizar, por favor. Ya, chicos, y con respecto al avance de la auxiliatura, ¿tendrían alguna observación que hacer sobre el avance que tenemos, chicos? Así en confianza. Si alguien tuviera alguna sugerencia sobre el avance de auxiliatura. Sí, chicos, si tienen alguna duda, sugerencia o alguna observación sobre el avance de la literatura, por favor me lo dicen a mí. ¿Ya, chicos? Está bien, ¿no? Sí, y vamos a ir viendo. Ya hay algunas cosas también que con el ingeniero tal vez no lo han visto, que no hemos visto conmigo, pero en el examen ya les ha dicho también el ingeniero va a ser más teórico, ¿verdad? Entonces vamos a reforzar también la parte teórica para, o bueno, una semana antes de su examen, ¿ya, chicos? Para que les vaya bien también a todos. Y a ver, ¿qué más? Sobre la presentación de la práctica 4, debido a que el sistema creo que estaba mal, ¿no? Con la página del campus virtual, eh, voy a modificar la fecha para que sus envíos no estén con retraso. ¿Ya, chicos? Lo voy a modificar hasta mañana o pasado, para que todos puedan enviar. Y más o menos, ¿saben la fecha de su examen, chicos, cuándo va a ser? No dio fecha específica. Ya llegó. ¿Cuándo? Ya, chicos, de todas formas, ya saben, ¿verdad? El examen va a ser más teórico. Ya, bueno, primera parcial por lo menos va a ser así. Y reitero una vez más, si tienen dudas, sugerencias, observaciones sobre el avance de la auxiliatura, me lo dicen a mí, por favor. ¿Ya? Vamos a empezar con la guía número 5, que es tipos de sociedades comerciales y títulos de valor. ¿Ya? Vamos a empezar con las definiciones primero, ya, chicos. Como siempre, esta guía es un poco más teórica, ¿ya? Vamos a empezar definiendo qué son las sociedades comerciales. Las sociedades comerciales se forman a partir de una asociación, ¿ya? Esta asociación puede ser de personas naturales, es decir, entre dos o más personas, o personas jurídicas o empresas, ¿ya? Estas se asocian para realizar una actividad económica, ¿ya? Esta puede ser una actividad empresarial, puede ser una empresa, puede ser un negocio, con el fin de conseguir recursos económicos, ¿ya? Estos recursos económicos se van a repartir entre todos los participantes de esta sociedad, de acuerdo a la participación que tenga cada uno, ¿ya? Y las sociedades comerciales se guían en base al Código de Comercio de Bolivia, a la Cámara Nacional de Comercio y Fundempresa. En Fundempresa podemos encontrar información de los tipos de sociedades comerciales que existen en Bolivia, la cantidad de empresas que existen de cada tipo de sociedad comercial y otro tipo de datos, ¿ya? Por lo que les pido que revisen lo que es Fundempresa para que también tengan datos generales acerca de las sociedades comerciales en Bolivia. Vamos a ir definiendo los tipos de sociedades comerciales, ¿ya? Para esto, vamos a definir cada una de sus características. Vamos a definir primero qué características vamos a ver. Vamos a ver lo que es primero el nombre, ¿ya?
tenemos la razón social seguido de la sigla, que va a ser referida de acuerdo al tipo de sociedad que vayamos a analizar. Luego tenemos el capital. El capital hace referencia al aporte que cada socio se obliga a dar o hacer, ¿ya? Luego vamos a definir qué son las participaciones. Son las limitantes con respecto a un número mínimo o máximo de participantes que puede existir dentro de una sociedad comercial. Luego tenemos la transferencia de participación, que nos va a definir cuál es la forma de transferencia de ese tipo de sociedad comercial, si es a través de endosos, si es de transferencia libre o existe otro mecanismo para realizar la transferencia. Luego tenemos los miembros. En los miembros nos dicen qué tipo de participación tiene cada socio, se puede decir, esto va a ser de acuerdo al tipo de sociedad comercial que vamos a ver. Pueden ser denominados socios, accionistas o dueños. Vamos a definir cuál es su forma de administración, quién se encarga, a cargo de quién está la administración, puede estar a cargo de un socio o de una tercera persona. Luego también vamos a definir el órgano de fiscalización, ¿ya? Que hace referencia a la necesidad que exista de regulación de los órganos societarios. Luego tenemos la personalidad propia, que hace referencia a que si ese tipo de sociedad comercial cuenta con matrícula comerciante y si tiene sus propias publicaciones. Y luego, por último, vamos a ver lo que son las reservas, que hace referencia a la previsión de reservas, ¿ya? Cada una de estas características la vamos a analizar de acuerdo al tipo de sociedad comercial. Vamos a ir definiendo el nombre, el capital, el número de participantes que puede tener, cuál es la forma de transferencia, cuántos miembros o cómo son denominados los miembros de cada tipo de sociedad comercial, cómo es su administración, su órgano de fiscalización, si tiene personalidad propia y si requiere o no reservas, ¿ya? Vamos a empezar definiendo lo que es la sociedad anónima, ¿ya? Aquí tenemos las características generales que ya habíamos visto, que nos indica que como su sigla, primero tiene la razón social, su sigla obligatoriamente debe llevar SA, ¿ya? El capital son acciones, entonces los participantes son denominados accionistas. La transferencia de participación es libre, ¿ya? Y tiene que existir un mayor a 3 participantes para formar este tipo de sociedad. Su administración está conformada bajo esta estructura, tiene órgano de fiscalización, tiene personalidad propia y requiere reserva. Ahora vamos a definir otras características más particulares de la sociedad anónima, ¿ya? Este tipo de sociedad es la sociedad comercial más común que existe en Bolivia. Su principal característica de la sociedad anónima es que responde a obligaciones solo con el capital social. Es decir, esas personas se juntan, digamos, para tener un aporte de capital, para formar la sociedad anónima. Y luego van a desarrollar sus actividades, va a existir, digamos, un punto en que van a entrar en quiebra, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a responder a sus obligaciones? Van a responder solo con el capital que cada socio ha aportado, ¿ya? En este caso, solo con el capital que cada accionista ha aportado. Y no así, digamos, con sus bienes personales. Se dice que es una sociedad de capital debido a que en este tipo de sociedad anónima, de cada accionista que exista, solo nos interesa su capital. No nos va a interesar si este accionista va a formar parte de la empresa, va a trabajar en la empresa, no. Basta con que aporte su capital y ahí muere, digamos, ¿ya? Por eso se denomina una sociedad de capital. El objetivo de este tipo de sociedad es apoyarse en el capital de los inversionistas. Reiterando una vez más, la principal característica
que responde a las obligaciones solo con el capital social. Entre las sociedades anónimas en Bolivia se encuentran Enbol, Fino, Toyosa, el Banco Nacional de Bolivia y Laboratorios Vita. Y hay también otras empresas más, ¿ya? Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada en el nombre debe llevar obligatoriamente la sigla SRL. El capital va a ser conformado en cuotas o múltiplos de 100. Los participantes son denominados socios o dueños. La transferencia es previo conocimiento de todos los socios, autorización. Ya esa parte es importante. Los miembros pueden haber de 2 a un máximo de 25 participantes. La administración está bajo esta estructura, no tiene órgano de fiscalización, tiene personalidad propia y la reserva es opcional. Sus características más específicas. La sociedad de responsabilidad limitada se caracteriza ¿por qué? Por completar una capacidad de trabajo con talento, que a su vez aporten el capital necesario para desarrollar la empresa. Es decir, cada uno, en este caso, ya se los denominan socios, ¿verdad? Cada uno de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada tiene que aportar un cierto capital, además de la opción de trabajar o aportar con sus conocimientos, aportar con su talento a la empresa o a la sociedad de responsabilidad limitada. A diferencia de la sociedad anónima, ¿verdad? Donde en la sociedad anónima solo nos interesa su capital, ¿verdad? Otra característica importante es que la responsabilidad de los socios es hasta el monto del capital aportado, ¿ya? Esa característica es igual que la sociedad anónima. Van a responder ante sus obligaciones solo con el capital aportado. Y esa característica que dice acá, que se va a completar una capacidad de trabajo con talento, que a su vez aporten el capital, se refleja acá en la transferencia de participación, ¿ya? Cada uno de los socios, para poder transferir su participación, debe comunicar a todos los socios, ¿ya? Y estos le deben dar una autorización. Solo así va a poder realizar su transferencia. Entre las empresas más destacadas de este tipo de sociedad, SRL, tenemos a Sualpro, Bolivia Mar, ¿ya? Luego tenemos la sociedad colectiva. Tenemos sus características generales y su característica específica o más importante sería que la responsabilidad es ilimitada, solidaria y subsidiaria. Es decir, que los socios que conformen esta sociedad colectiva van a responder ante obligaciones con su aporte de capital, además de sus bienes, si fuera necesario, sus bienes personales. ¿Ya? Luego tenemos la sociedad comandita simple. Van a revisar sus características generales, pero entre sus características más específicas que tenemos que es una sociedad de carácter personalista y no existe un capital mínimo para formar este tipo de sociedad. En este tipo de sociedad existen dos tipos de socios, ¿ya? Existen los socios colectivos y los socios comanditarios. Los socios colectivos tienen derecho a la gestión de la sociedad con responsabilidad subsidiaria, personal y solidaria. Tienen una responsabilidad ilimitada, a diferencia de los socios comunitarios, que se limitan al aporte de capital. Su responsabilidad se limita al aporte de capital. Luego tenemos la sociedad comandita por acciones. Que al igual que el anterior tipo de sociedad que hemos visto, esta es la diferencia porque el capital está dividido por acciones
Y de la misma forma, existen socios colectivos y socios comunitarios, ¿ya? Los socios colectivos tienen una responsabilidad ilimitada, su principal característica, y los socios comunitarios tienen una responsabilidad limitada al aporte del capital. Luego tenemos la sociedad anónima mixta, ¿ya? Que se define principalmente como una sociedad de economía mixta, es decir, que está formado entre entidades públicas y entidades de capital privado. ¿Con qué fin o con qué objetivo? Para fomentar el desarrollo de las actividades industriales, comerciales o de servicio. Entre los principales ejemplos de este tipo de sociedad tenemos a Enda Andina y al BDP, Banco de Desarrollo Productivo. Su principal característica, reiterando, que es una sociedad formada entre entidades públicas y de capital privado. Luego tenemos la empresa unipersonal. Ya, acá podemos ver que sus características, entre sus características son más, ¿cómo les podría decir? Como les digo, son más sencillas, ¿ya? El nombre puede ser libre, no tiene que llevar una sigla obligatoriamente. El monto de capital inicial es libre. Las participaciones no tienen, o sea, los socios o los participantes no tienen ningún tipo de denominación, basta con que aporten el capital. La transferencia de participación, como es unipersonal, pues es de empresa, es todo o nada, ¿no ve? Porque es unipersonal. Los miembros, solo existe un dueño, la administración es libre, órgano de fiscalización no tiene, personalidad propia no tiene. Su responsabilidad es ilimitada, esa es una de sus características más importantes. Y algo resaltante que en Bolivia el 80% de las empresas registradas son de carácter unipersonal. Ya entre estas podemos tener, generalmente están consultorios, odontólogos, empresas instaladoras de gas y ese tipo de servicios, digamos. Ya están registradas bajo la sociedad de empresa unipersonal. Luego tenemos la asociación accidental de cuentas de participación. Esta asociación accidental o de cuentas de participación se realiza cuando dos o más empresas, dos o más empresas se unen para formar una asociación accidental en este caso, ¿ya? Cuando una empresa no, esto pasa cuando una empresa no cuenta con los recursos suficientes para encarar un proyecto con fecha de finalización. Entonces se puede asociar con otras empresas y pueden formar una asociación accidental, ¿ya? Esto va a ser por un determinado tiempo. Es la participación de dos o más empresas, ¿ya? La responsabilidad es ilimitada. Generalmente, este tipo de asociación accidental se forma para ganar licitaciones. Ya en el caso, digamos, de que haya un requerimiento de calzados para todos los estudiantes de nivel primario, digamos, ¿ya? Un microempresario, un pequeño empresario no va a poder cumplir con la demanda de ese requerimiento, ¿no ven? Entonces, digamos que todos los microempresarios o pequeños empresarios del sector de calzados y cueros se unen y forman una asociación accidental con el objetivo de cubrir esa demanda y ganar la licitación. Y eso puede ser uno de los ejemplos en el que se forma una asociación accidental. También ese tipo de asociación accidental es muy frecuente en empresas constructoras. Y ahora vamos a ver los tipos de sociedades comerciales en Bolivia, ¿ya? Según la base empresarial del tipo de societario a enero de 2020. Ya esta información es de Fundempresa, ¿ya? Acá nos muestran el tipo de sociedad comercial, la cantidad de
de empresas que están registrados bajo ese tipo de sociedad y qué participación tienen esas. Y como ya lo anticipaba, la empresa unipersonal tiene una participación de aproximadamente el 80%. ¿Ya? Luego le sigue la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que tiene una participación de aproximadamente el 20%, seguida de las demás tipos de sociedades, ¿ya? Entre ellas, la sociedad anónima, la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple. Ya, chicos, hasta acá habríamos concluido la parte de tipos de sociedades comerciales en Bolivia. ¿Tienen alguna duda también? Les pediría que puedan revisar con más detalle cada una de las características de cada tipo de sociedad comercial, ¿ya? Puesto que en base a esas características, una vez que ya tengamos definidas, digamos, estas características, ¿ya? El nombre, el capital, la participación, la transferencia de participación, los miembros, cómo está conformada su administración, cómo está formada su órgano de fiscalización, si tiene personalidad propia, si requiere reservas. En base a estas, cuando nosotros ya conozcamos bien estas características de cada tipo de sociedad comercial, nosotros vamos a poder decidir qué tipo de sociedad comercial nos conviene formar, ¿ya? ¿Cuál es la más conveniente? ¿Cuál es la que se adecua más a nuestros requerimientos? Ya en el caso, digamos, de que tengamos un negocio y queramos conformar algún tipo de sociedad comercial, ¿ya? Y en base a esas características, reitero una vez más, se va a decidir qué tipo de sociedad comercial voy a conformar, ¿ya? Chicos, hasta acá, ¿tienen alguna duda? Todo claro, Auxi. Está bien. Reiterando una vez más, acá les doy las características así muy generales con algunas especificaciones claras para que ustedes puedan diferenciar. Les recomiendo que puedan ir viendo a más detalle, ¿ya? Cada tipo de sociedad comercial que existe. Y también revisar la página de Fundempresa, ¿ya? Ver qué datos pueden encontrar ahí, que también les va a ayudar para sus otras materias. Chicos, les voy a enviar otro enlace para continuar la clase, ¿de acuerdo? Les envío el enlace al grupo. Es un documento literal que consigna derecho en sí mismo. ¿Ya? Y las características principales son literalidad, es decir, que se van a cumplir las obligaciones y los derechos que estén escritos en el documento. Legitimización por la posesión, eso puede ser por el endoso, y autonomía. ¿Ya? Su principal característica que es literal, legitimización por posesión y autónomo, es un documento autónomo. Los tipos de títulos de valor. Tenemos principalmente dos tipos que son de renta variable y de renta fija, ¿ya? De renta variable están las acciones. Entre las acciones tenemos las acciones comunes y las acciones preferentes, ¿ya? La acción común tiene derecho a voz y voto, además de que los dividendos o las ganancias que existan se va a decidir con todos los socios de la sociedad para ver si cada uno va a recibir dividendos o no, ¿ya? A diferencia de una acción preferente, que solo tienen derecho a voz, pero tienen prioridad al momento de recibir los dividendos con ganancias, ¿ya? Los títulos de valor de renta fija, en esas tenemos el bono, pagar bursátil, los depósitos a plazo fijo. Vamos a ir viendo cada uno de los títulos de valor. Tenemos la letra de cambio. ¿Alguien lo puede leer, por favor, chicos?
Sí, ¿puedo? Dale, dale. Letra de cambio es un documento de cobro en donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero en la fecha establecida, en la fecha de vencimiento. Se utiliza como medio de pago y garantía financiera. Ya es la definición de una letra de cambio. Tenemos un ejemplo. Y también les pido que revisen un poco más ya acerca de las características generales de una letra de cambio. Luego tenemos lo que es el pagaré, que es un documento que contiene la promesa de una persona, en este caso denominada suscriptora, de que pagará a una segunda persona, la cual es denominada beneficiaria, una suma de dinero determinada en un plazo de tiempo. ¿Ya? Y podemos observar la imagen del pagaré. Luego tenemos lo que son los cheques. El cheque es un documento mercantil aceptado como medio de pago que emite y firma una persona. ¿Ya? La persona que emite y firma el cheque es el librador. Para que una entidad financiera, que es denominada librado, pague la cantidad consignada a otra persona, tenedor o beneficiario, siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra la que se libra el cheque. Luego tenemos lo que son los bonos y las acciones. ¿Ya? Vamos a darle mayor énfasis a estos dos títulos. Valor, ¿ya? ¿Qué es un bono? El bono es un instrumento de deuda que emite una empresa o administración pública para financiarse. ¿Ya? ¿Quiénes pueden emitir los bonos? Pueden emitir empresas privadas, el gobierno, empresas públicas. ¿Ya? Estas emiten los bonos para poder financiarse. Entonces, el bono es un instrumento de deuda. ¿Cuáles son los participantes? El emisor, que es la empresa que coloca el bono en el mercado. El tenedor de bono son los que adquieren el bono. Y el representante de los tenedores de bonos se encargan del cumplimiento del prospecto de emisión. ¿Ya? En el caso de los bonos, es un título valor de renta fija. ¿Ya? En este caso, los intereses son fijos, se pueden recibir los intereses una o dos veces al año. ¿Ya? Y les reitero una vez más, ¿quiénes pueden emitir los bonos? Los gobiernos o las compañías privadas. Luego tenemos lo que son la acción, ¿ya? La acción es un instrumento de inversión, de participación en proporción a lo aportado en la sociedad, lo que se denomina capital, que representa la parte alícuota del capital de una sociedad, concediendo a su titular derechos y obligaciones según correspondan a los socios, en directa proporción al monto de su inversión. Entonces, cuando una persona compra o adquiere una acción, es como si tuviera una parte de la empresa, ¿ya? Es como si fuera dueño de una parte pequeña de la empresa, ¿ya? Va a depender mucho sus derechos, si es una acción ordinaria o una acción preferida. Las acciones ordinarias confieren necesariamente el derecho de voz y de voto. ¿Ya? Además de que los dividendos o las ganancias, la decisión de que si cada socio va a acceder a los dividendos y ganancias, se decide en una junta ya de la sociedad. Por el otro lado, si son acciones preferidas, las acciones preferidas se emiten con características especiales, ¿no? Generalmente pagan a su poseedor un determinado interés fijo siempre y cuando la empresa obtenga utilidades. Que a diferencia de esto, en el que los dividendos se deciden en una junta si se le va a dar o no se le va a dar a cada uno de los socios, acá obligatoriamente se le va a dar siempre y cuando existan utilidades.
siempre y cuando la empresa obtenga utilidades. ¿Ya? En Bolivia, los títulos de valor eh, que más transacción tienen son los bonos, ¿ya? Porque son de renta fija, es decir, que tienen un menor riesgo. Sí o sí te van a pagar un interés en un determinado tiempo, ¿ya? A diferencia de la acción, que te van a pagar los dividendos o ganancias siempre y cuando la empresa obtenga utilidades, ¿ya? Esta sí es una acción preferida. Y si es una acción ordinaria, pues en una reunión se decide si te van a dar o no te van a dar los dividendos, ¿ya? O estos dividendos pueden ser reinvertidos en la misma empresa, ¿ya? Entonces, las acciones tienen mayor rentabilidad, pero son más riesgosas, ¿ya? Tienen mayores ganancias y reiterando una vez más, son de mayor riesgo. Pero debido a que generan una mayor rentabilidad, se comportan mejor o son mejores para obtener un crecimiento de capital en un determinado tiempo, ¿ya? A diferencia de los bonos, ¿ya? Son de menor riesgo, son, por lo tanto, menos rentables. Y aquí tenemos el ejemplo de una acción. Acá les muestro los títulos de valor que son negociados en la Bolsa Boliviana de Valores, ¿ya? Y tenemos cada uno de los títulos de valor. En el tema de bonos, hay diferentes tipos de bonos, ¿ya? Hay bonos bancarios bursátiles, bonos de largo plazo, bonos municipales, bonos del tesoro. Y también tenemos en el tema de acciones a los títulos de valor de renta variable. Y podemos observar que existe una mayor participación de transacciones de títulos de valor de renta fija, ¿ya? Los cuales representan aproximadamente un 98,48% del total de transacciones que existe. Es decir, que en Bolivia prefieren realizar o comprar bonos, ¿ya? Y por lo que les decía anteriormente, puestos que estos tienen un menor riesgo. En cambio, las transacciones o los montos negociados por el título o valor de acciones solo representan un 1,52%. Bueno, chicos, hasta acá habríamos concluido el avance de la guía número 5, que hace referencia a los tipos de sociedades comerciales y los conceptos más generales de lo que son los títulos de valor. Obviamente, el tema de títulos de valor lo vamos a ver con más detalle en las siguientes guías, ¿ya? Lo más importante acá sería reconocer bien cada uno de los tipos de sociedades comerciales, analizar y saber bien las características de cada sociedad comercial que existe, para que cuando nosotros nos encontremos en la situación de elegir un tipo de sociedad comercial, podamos tomar la mejor decisión en base a sus características principales. Ya, chicos, con esto hemos concluido. ¿Alguna duda, chicos, de esta guía? Chicos, ¿están ahí? Sí, estamos aquí, Auxi. Bueno, chicos, para la siguiente clase, porfa revisen lo que es el avance hasta la guía número 5, puesto que vamos a realizar alguna actividad como el cuestionario que lo hemos realizado a través de la plataforma virtual, ¿ya? O sea, las preguntas van a ser referidas de las 5 guías que ya hemos avanzado. ¿Ya, chicos? Y los que les falta colocar su asistencia, por favor, lo colocan en el chat